Bien, nunca deja de sorprenderme esta Cámara. Presenté en tiempo y forma una enmienda a esta moción, una enmienda que se presentó el día 22, y hoy, no sé por qué, porque oficialmente nadie me ha comunicado nada, esta enmienda no ha sido incorporada y no ha sido aceptada. Ni se me ha dado audiencia, ni tiempo para poder defenderme, ni para poder corregirla. Esto es, de nuevo, un episodio en lo que están convirtiendo la mesa de este Senado, esta Cámara, lamentablemente. Es el lodazal que hablábamos ayer, hoy una nueva muestra más. Retiran unilateralmente una enmienda y no sé por qué. No sé por qué, porque oficialmente no tengo ningún tipo de comunicación. Eso es crear indefensión. Eso es un nuevo ataque a esa Cámara que en teoría ustedes tanto defienden y tan importante es. Qué vergüenza de Cámara que tenemos en este Senado, si me permiten que pueda expresarme ahora o me quitan también la palabra. En teoría esta Cámara está para legislar y en teoría esta Cámara está para intentar solucionar los problemas de la ciudadanía. Tenemos muchos problemas en el Estado español, obviamente, problemas de desocupación, de precariedad, de cambio climático, de modelo territorial, de financiación, pero ustedes han dedicado a convertir esta Cámara en una vergüenza. Cada día que comparece aquí un miembro del Gobierno, esto se convierte en una vergüenza por el comportamiento que tienen los señores del Partido Popular. Aquí, en teoría, estamos para solucionar los problemas de la gente. En teoría, y aquí ustedes vienen con mociones que únicamente se dedican a crispar y a buscar problemas allá donde no lo hay. ¿Para qué sirve esta moción? Sirve para crispar más y para hacer más ruido, porque esto, por mucho que ustedes la aprueben con su mayoría, y simplemente servirá para que los medios de extrema derecha continúen alimentando la crispación política. No ayuda absolutamente para nada. Ya sabemos que la derecha en España, cuando ha perdido el poder, pues se ha radicalizado y ha hecho auténticas barbaridades. Hoy, por suerte, la única barbaridad que están haciendo es convertir esta Cámara en un lodazal, en una vergüenza política continua. Por suerte, únicamente hacen eso de momento. Y se creen que esto es su cortijo por una mayoría parlamentaria irreal. Y se dedican aquí a perseguir, a atacar, a insultar constantemente a quienes no piensan como ustedes. En eso ha convertido el Senado. Aquí vetan la acción de control del Gobierno, nos permiten insultos graves y nos niegan el derecho a réplica, nos coartan las preguntas, nos coartan las peticiones de documentación y luego nos vemos con ejemplos como el de hoy, que directamente nos quitan el derecho que tenemos a enmendar una moción y sin darnos derecho a poder rectificarla o a saber a qué atañernos. Se pongan ustedes como se pongan, griten más, griten menos, se pongan ustedes más extremistas, acostúmbrense, no nos van a callar, no tenemos ningún tipo de miedo.